Shalom, Shabbat Shalom. Es una alegría que nos encontremos en este hermoso día que el Eterno nos regala para estudiar su palabra. Sean bienvenidos a una enseñanza más y a este shiur maravilloso que el Eterno nos regala el día de hoy. La porción que esta semana vamos a estar estudiando es la Parashá Korach. Y esta Parashá la encontramos en el libro de Bemidbar, Números, capítulo 16 versículo 1 hasta el capítulo 18, versículo 32. La Haftará, la porción de los profetas, la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 11, desde el versículo 14 hasta el capítulo 12, versículo 22. Y es muy hermosa esta parasha porque nos deja muchas enseñanzas. Los invito a que nos vean por el canal de YouTube, por donde estamos transmitiendo esta enseñanza el día de hoy. Y ahí van a encontrar material muy bueno de enseñanzas pasadas. Y en nuestra página www.javerinjaverot.com, ahí van a encontrar todo el material que ustedes tengan para bien para esta para allá y para esta enseñanza de Korach que tanto nos enseña. Vamos a iniciar nuestra enseñanza con el resumen como todos los años lo hacemos y en todas las parashot. En esta parashá vemos como un grupo de hombres se levantó en contra de Moshe y de Aarón. Estos hombres fueron Korach, de la familia de Coat, de la tribu de Leví. Junto con él estaban Datán, Abirán y On de la tribu de Rubén, y estos estaban acompañados por 250 hombres, hijos de Israel, hombres que eran importantes en el pueblo. Ellos se unieron en contra de la autoridad dada por el Eterno a Moshe y Aarón, y por tanto se rebelaron contra el mismo Eterno, según nos dice la Escritura. Moshe, indignado de esto que había sucedido, dio la orden de que cada uno de esos 250 hombres de renombre tomaran un incensario y les prendiera fuego, y allí se probaría a quién el Eterno había escogido para el oficio del sacerdocio. Mm, Moshe le recuerda a Korach el papel de ellos en medio del pueblo de Israel. Es decir, Korach tenía un papel predominante y tiene un oficio muy importante en el Mishkan. Moshe se lo recuerda a él. Y trata Moshe de entender cuál es el motivo de la rebelión de Korach. Al reunirse Korach junto con los demás al entrar al tabernáculo de reunión, se apareció la gloria del Eterno a toda la congregación. Hashem les dice a todos que se aparten de Korach, de Datán y de Abirán y que se alejen de sus tiendas, que no toquen nada de sus pertenencias para que no fueran arrasados con todos sus pecados. Luego, después de algunas palabras de Moshe, la tierra abrió su boca y los tragó junto con todas sus familias y sus pertenencias. Luego salió fuego del cielo y consumió a todos los 250 hombres que se han presentado con el incensario en el Mishkan. Luego, Moshe toma todos esos incensarios por orden del Eterno y se hace una placa de ese material y se pone en el altar como recordatorio de esto que había sucedido. Aarón después toma un incensario con fuego del altar para hacer expiación por los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque a raíz de esta rebelión, primero lo que sucede con Korach, los 250 que se levantaron junto con él, se levanta una plaga muy tremenda y empieza a morir gente. Moshe le pidieron que lleve su incensario, tome brasas del fuego y ofrezca ese incienso, y Aarón separa entre los que están muriendo y los que están vivos, y el Eterno hace que la plaga se detenga. Luego, el pueblo de Israel continúa con la rebelión. Entonces, Moshe ordena que cada uno escoja entre los líderes de cada tribu y pongan una vara, un tronco, y pongan el nombre de él y lo dejen en un sitio cerrado, y que el Eterno revelaría quién era el que había escogido
para que fuera el Cohen Agadol o que fuera el líder del sacerdocio. Al siguiente día se encuentran con que la vara de Aarón había producido almendros, había producido fruto. Y esto es algo, un milagro muy tremendo, muy grande que el Eterno hace. Y con esto se demuestra definitivamente quién es el sacerdote que el Eterno ya había escogido. Al ingresar a la tierra dada por heredad, el Eterno ordena que cuando Israel ingrese a la tierra prometida, los levitas no van a heredar ninguna parte de la tierra, sino que Hashem mismo será su sustento y ordena que los hijos de Israel deben llevar los diezmos y las ofrendas para el sostenimiento de los levitas. Esto es lo que contiene la paracha de esta semana. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Korah y con el pueblo? De eso ya hemos hablado en las parashot anteriores que ustedes van a encontrar en nuestro canal. Pero no quiero tomar nuevamente y retomar la problemática de Korah, sino que para poder desarrollar esta enseñanza, que prometo no se va a extender mucho, hay un versículo que me llamó mucho la atención eh, de esta parasha. Y es lo que dice Moshe, le dice Moshe a Korah y a los que se levantaron contra él. Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 16 de Números y vamos al versículo 11. Dice, por lo tanto tú y toda tu asamblea le está diciendo, voy a leer desde el versículo 10 para que pongamos en contexto la frase de por qué se tituló esta parasha como se habla. Dice el versículo 10 del capítulo 16, Él te ha acercado a ti y a todos tus hermanos, es decir, Él es el Eterno, ha acercado a ti, es decir, a Korah y a todos tus hermanos, hijos de Leví junto a ti, y buscáis también el sacerdocio, es lo primero que le dice Moshe a Korah. ¿Por qué? Porque Korah era de la tribu de los coatitas y los coatitas estaban encargados de transportar lo más sagrado que había en el Mishkan. Pero Korah no estaba feliz con eso, entonces estaba buscando algo más y por lo que dice el texto, estamos hablando que estaba buscando el sacerdocio. Continúa, el versículo 11 dice, por lo tanto tú y toda tu asamblea, los congregados, contra Adonai, es que están luchando, se han rebelado. Y dice esta frase, y Aarón, ¿qué es para que os quejéis contra él? Eso es una frase muy interesante que encontré en esta parasha y por eso pusimos en esta parasha, en este título, ¿quién es Aarón para que lo humilles, para que se ensañen contra él? Esto es algo que llamó mucho mi atención porque siempre cuando tocamos esta parasha hablamos es de Korah, de lo que él pensaba, de lo que él quería y haciendo un análisis hoy de esta enseñanza me doy cuenta que Aarón era un hombre tan grande, un sádic, pero que no sé no sé por qué razón, muchas veces no nos detenemos un poco a hablar de él. Siempre hablamos o de Moshe, bendito sea el Eterno por darnos a nuestro rey, pero de Aarón poco. Y la pregunta que hace Moshe es, ¿qué es Aarón? ¿Qué es Aarón para que lo humilles? ¿Qué es Aarón para que te levantes contra él? Y de eso es que vamos a hablar en este día. Primero estuve tratando de revisar lo que dicen los textos con respecto a Aarón y les cuento que bien un poco complicado el conseguir material sobre lo que se dice.
Pero quiero que iniciemos con lo que nos dice el Pirkei Avot con respecto a Aarón. Dice el Pirkei Avot que Hillel, el sabio del siglo primero, dice, debe ser de los estudiantes de Aarón el sacerdote y aprender de las cualidades de él. Ser alguien que ama la paz y persigue la paz, ayudando a otros a hacer la paz. Alguien que ama a todas las creaciones y las acerca a la Torah. Eso dijo el rabino Hillel. Y me llamó la atención el comentario que tengo en el Pirkei Avot sobre Aarón, sobre esta cita del que habla Hillel, y dice, cuando Aarón a Cohen, o sea, Aarón el sacerdote, veía a alguien que necesitaba mejorar su carácter o conducta, lo saludaba con calidez. Se hacía amigo y pasaba tiempo hablando con él. La persona pensaba, Aarón debe pensar que soy una buena persona. Y es por eso que está pasando tiempo conmigo. Si tan solo conociera mis verdaderos pensamientos y acciones, ni siquiera me miraría. Modificaré mis caminos para ser digno de la admiración de Aarón. Esto nos enseña que la forma de acercar a la gente a la senda de la Torá es a través de la benevolencia y la amistad. Si les muestras si les muestras que crees en su bondad, la cual todos tienen dentro de su alma santa, entonces sin duda llegarás a ellos. Entonces me pareció bien interesante esto que habla el Pirkei Avot con respecto a Aarón, que era un hombre que buscaba la paz y la justicia. Y eso no solamente lo encontramos en el Pirkei Avot, sino en diferentes tradiciones y relatos que nos habla la Torah. Muy bien, ahora, ¿quién era Aarón? Porque de eso es que vamos a hablar hoy, de Aarón. No de Corah, sino de Aarón. Entonces vamos a mirar por un momento lo que nos dice la Torah con respecto a Aarón. Entonces lo primero que nos dice es que Aarón, podríamos decir que era hermano de Moshe y tenía 3 años más que Moshe. Es decir, era el hermano mayor de Moshe, nació en Egipto. mm, Al parecer, igual que Moshe, de una manera milagrosa, o cuando todavía no estaba decretado que los hijos, los bebés varones que nacieran en Egipto de los israelitas fueran a morir. Eh, pero nació allí, eso es lo primero que podemos decir de Moshe. Ahora hay algo muy interesante, que aquí es donde vamos a empezar a tratar de entender cómo era el carácter que tenía eh, Aarón con respecto a la vida. Y les cuento que para mí ha sido de gran bendición haber estudiado sobre Aarón, porque creo que nos va a ayudar a mejorar a todos. Y espero que lo que hizo en mi vida lo pueda hacer en ustedes también. Vamos a mirar por un momento eh, Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3 nos vamos a encontrar con el llamamiento que le hace el Eterno a Moshe para que lo represente y sea el que haga la Geula, la redención eh, del pueblo de Israel en Egipto. Y encontramos el encuentro, aquí vamos a estudiar el encuentro que tuvo Moshe con el Eterno. Y cuando Hashem le está diciendo todo lo que tiene que hacer, que ha sido escogido para que vaya a Egipto, dice Moshe, ¿quién soy yo para que haya de ir a Paró, para que haya de sacar a los hijos de Israel de Egipto? Dice el Eterno, pues yo estaré contigo en todo esto, y esto habrá de ser para ti signo, ya que yo te he enviado. En cuanto saques al pueblo de Egipto, habréis de servir a Elohim sobre la montaña esta. Dijo Moshe al Eterno. He aquí que yo voy a venir a los hijos de Israel y les voy a decir, el Eloa de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si me dijeran cuál es su nombre, ¿qué habré de decir a ellos? Dijo Elohim a Moshe, Eye Asher Aye, Eye. Es decir, yo soy el que soy. Y empieza Moshe
a hablar con el Eterno y a tratar de ponerle siempre como, como un tropiezo o una queja para que no lo mande a él. El capítulo 4 dice, respondió Moshe y dijo, pero he aquí que ellos no me creerán a mí y no escucharán mi voz, ya que ellos dirán, no se te ha manifestado a ti el Eterno. Y entonces el Eterno ahí le da las señales, que es lo de la vara que se convierte en la serpiente y la mano que se vuelve blanca como la nieve a causa de la lepra. Aún teniendo Moshe esas evidencias, eh, él sigue poniendo conjeturas al Eterno para no hacer lo que el Eterno le ha dicho. En el versículo 10 del capítulo 4 de Éxodo dice, dijo Moshe al Eterno, te ruego, Adonai, no soy yo hombre de palabra ni desde ayer, ni tampoco desde anteayer, ni desde el tiempo en que has hablado a tu servidor, ya que lento de palabra y lento de locución soy. Dijo Adonai a él, ¿quién ha dotado de boca al hombre? ¿O quién lo hace mudo, sordo, oyente, vidente o ciego? Ciertamente yo, Adonai. Ahora ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que habrás de hablar. Es decir, el Eterno ya le había dicho a Moshe que si era tartamudo o no tenía fácil la forma de hablar, lo iba a bendecir para ayudarlo. Sin embargo, Moshe otra vez le pone otra objeción. Dijo él, te ruego, Adonai, envía ahora por mano de quien hayas de enviar. Dice, se encendió el furor de Adonai para con Moshe y le dijo, ciertamente Aarón tu hermano, el levita, yo sé que hablar habrá de hablar él, y también he aquí que él sale a tu encuentro. Te verá y se regocijará en su corazón. Hablarás a él y pondrás palabras en su boca, pero yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré a vosotros lo que habréis de hacer. Muy interesante, porque Moshe era el escogido. Sin embargo, puso muchas trabas antes de iniciar su proyecto. Y el Eterno escoge ahí a Aarón. Pero Aarón no se va a comunicar directamente con el Eterno, sino por medio de lo que el Eterno le diga a Moshe que tiene que hacer Aarón. Hablará él por ti al pueblo, y será él que habrá de ser para ti por boca, y tú serás para él como enviado de Elohim. Hasta ahí termina esa conversación entre Moshe y el Eterno. ¿Sí? Y hay algo muy interesante que encuentro acá en la escritura. Y en el versículo 27 del capítulo 4 dice así: dijo Adonai a Aarón, ve al encuentro de Moshe al desierto. Fue él, lo encontró en la montaña de Elohim y le besó. Y esto es sencillamente maravilloso porque aquí no encontramos que el Eterno tuviera que convencer a Aarón. Aarón simplemente obedeció. Aarón no dijo, no, es que yo hablo muy bonito, o no hablo bonito, o cómo es que vamos a hacer, eh, este imperio es muy grande, no nos va, nada, en absoluto. Aarón, cuando el Eterno le dijo, ve al encuentro de Moshe al desierto, fue él, lo encontró en la montaña del Eterno, y él le besó. Eso fue lo que hizo Aarón, obedecer. Y aquí es donde me empiezo a convencer de que quizás si nosotros tuviéramos la fe que tenía Aarón, podríamos hacer cosas muy grandes y cambiar nuestra vida. Aquí entendemos en Aarón a un hombre que no se puso con rodeos, sino que siempre estuvo atento y listo para cumplir lo que el Eterno le decía. El versículo 28 dice, anunció Moshe a Aarón todas las palabras de Adonai, que él le había enviado y todos los signos que él había encomendado. Es decir, Moshe se encuentra con Aarón y le cuenta todo. Y aquí no nos relata la Torá ningún temor y tampoco ninguna tropiezo o pero que pusiera Aarón a los planes del Eterno.
El versículo 29 dice, fue Moshe y Aarón, ya los dos, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Habló Aarón todas las palabras que había hablado Adonai a Moshe e hizo los signos a ojos de todo el pueblo. Des en cuenta que en el versículo 30 dice, habló a Aarón, a la asamblea, a Israel, a los ancianos. No fue Moshe, fue Aarón. Y creyó el pueblo, oyeron que recordó a Adonai a los hijos de Israel y que él había visto su aflicción. Ellos se inclinaron y se prosternaron. Y ahí empieza toda la historia de la redención. Y siempre vamos a encontrar, por ejemplo, en el capítulo 5, y llegaron Moshe y Aarón hacia el faraón y hablaron. Pero ¿quién hablaba? Era Aarón. Esto es algo muy interesante y muy hermoso porque finalmente empieza Aarón a tener una predominancia muy importante, no solo en la vida de Moshe, porque era su interlocutor, sino que empieza a tener una predominancia en los hijos de Israel. Y en la medida que va avanzando todo lo que nos habla desde Éxodo hasta el final de los días de Aarón, todo lo que nos habla en medio del desierto, aquí nos vamos encontrando que una parte muy importante y su mano derecha para Moshe fue Aarón. Sin Aarón, pues quizás el Eterno hubiera conseguido a alguien más. Pero Aarón demostró ser esa mano de apoyo para Moshe y para los propósitos del Eterno. Aarón, como todo ser humano, como todo hombre, tiene dificultades. Es un hombre finalmente. Pero tiene dos características bien interesantes como líder y vamos a verlo de un libro muy interesante. Su autor se llama Maximiliano Lucado. Él no habla aquí de Aarón, habla de las condiciones que debe tener un líder para, eh, para poder ser como lo fue Aarón o como fue Moshe en el desierto liderando Israel. Y lo primero es que debería tener por lo menos dos características especiales. Y la primera es lo que se conoce como bitul. ¿Qué es bitul? Bitul es la negación de uno mismo a su máxima expresión, con tal de que la voluntad del Eterno sea cumplida. Y esto lo encontramos en la vida de Aarón. Muchas veces él se negó a sí mismo, aún a riesgo de su propia vida, para poder cumplir con la voluntad del Eterno. Cada vez que un sabio de la Torá, dice este autor, habla de la necesidad de autolimitar sus derechos para hacer la voluntad divina, hay una referencia al principio de Bitul. La idea entonces sería que al establecer un rey, aquí nos está hablando de por qué el profeta Samuel se enojó tanto cuando el pueblo de Israel pidió rey, que es lo que trata la Haftará de esta semana. La idea es que todo el pueblo de Israel tendría que sujetarse a la autoridad de un rey. Pero ese rey o ese líder debería negarse a sí mismo para poder asociarse con el Eterno, para hacer una ejat con el Eterno. Y esto es lo importante de un líder, o como lo fue nuestro maestro y nuestro Mashiach Yeshua, que él declara, y está escrito, que seamos una ejat. Nosotros con Yeshua, como él, Yeshua, es una ejat con el Eterno. No que Yeshua sea Dios, sino que es una ejat que se niega a sí mismo, tanto se negó que pudo hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que se busca en un líder. Eso es lo que se busca y lo que encontramos en la vida de Aarón.
que muchas veces se negó a sí mismo. Se negó a tal punto que de pronto lo vamos a ver más adelante, aún con la muerte de sus propios hijos. Se negó a hacer duelo, se negó a llorar, se negó por amor al Eterno. Y llegar a ese punto de negación, eso lo hace un sádic. Y ese es el segundo punto que debe tener un líder. Debe ser un sádic. ¿Qué es un sádic? Es, en su sentido más sencillo, en su significado más simple, significa es un justo, es decir, uno que vive sujeto por amor y temor a la voluntad divina y vive en obediencia a sus mandamientos, en los cuales encuentra su delicia y la razón de ser. Pero en un sentido más profundo, un sádic es un agente divino, es decir, un intermediario. Esto es tremendo. ¿Cuál es la idea del intermediario? El que conoce dos partes que están separadas y las reconcilia para lograr un ejat. Esto es unidad, sujeción, reconciliación y paz. Si no comprendemos apropiadamente el concepto de sádic desde una perspectiva hebraica, tendremos problemas a la hora de interpretar algunos textos y temas bíblicos de los más serios y trascendentes. Así es que Aarón puede estar, según mi humilde opinión, aún mucho más elevado que Abraham, que Elías, que el rey David. No digo que de Moshe porque sabemos que el Eterno utilizó a Moshe como líder de Israel, pero no podemos olvidarnos de Aarón. Aarón es un hombre clave e importante en todo lo que tiene que ver con la redención. Es más, a él, a Aarón, se le entrega el sacerdocio. Finalmente, Moshe no es el intercesor. Moshe hace parte del pueblo, el que recibe la Torá. Pero el sacerdocio, el que tenía que conectar al pueblo con el Eterno, es Aarón y sus hijos. Y llegar al sacerdocio no era una cosa fácil. Tenía que negarse a muchas cosas. Como les decía, llegar aún a no poder llorar la muerte de sus hijos. El resultado de la rebelión de Korah contra Moshe y contra Aarón, el Eterno, a raíz de eso, hace un milagro, y es que las varas que se colocan allí, la de Aarón reverdeció. Piensen ustedes en un momento en las varas, porque mucha gente lee la escritura, pero pasa de largo. Y esto, lo que nos está hablando estas varas son lo que se conocen como los báculos o los bastones, que ya son pedazos de madera que no tienen vida. Pero aún así el Eterno, la vara que tenía Aarón, reverdeció, produjo almendras, produjo frutos. Y esto es algo muy grande, mis hermanos. Porque al dar esos frutos, está demostrando el Eterno que Él ha escogido a Aarón para un oficio. Y esos frutos los podemos relacionar con los frutos que debemos dar cada uno de nosotros, como está en las Sagradas Escrituras. Es decir, que aun si nuestra vida es seca como una vara, si realmente podemos hacer esa negación hacia nosotros mismos, si nos acercamos al Eterno, podremos florecer como floreció esa vara, que de ser un objeto inanimado, inerte, produce frutos. Y eso es algo que solamente el Eterno lo puede hacer. ¿Qué otra cosa hizo Aarón? Siempre estuvo como líder, aún en medio de las dificultades. Recuerden ustedes cuando se tiene la guerra contra Amalek y Josué estaba ya peleando, pero Aarón, junto con Hur, eran los que sostenían a Moshe en la intercesión delante del Eterno.
En un artículo que estaba leyendo para esta enseñanza, me puso a pensar en algo. ¿Realmente es tan bueno ser un líder? ¿Realmente es tan bueno anhelar el liderazgo? ¿Anhelar ser rabino? ¿Anhelar ser gobernante de alguna nación? Y si llegamos a ese puesto, ¿para qué? ¿Para qué queremos un liderazgo? ¿Para qué queremos mandar sobre algo? ¿Eso será que nos solamente es para enriquecer nuestro ego o para que nuestro orgullo crezca? Que el Eterno nos libre de eso. Porque si vamos a comparar entre liderazgos, los que nos gobiernan hoy en todo el mundo, no hablo solamente de nuestra amada Colombia, ni de nuestra Bogotá, ni de cada una de las regiones donde tú vives, sino en el mundo entero. ¿Qué clase de líderes nos merecemos? Cada gobernante quiere llegar al poder para satisfacer sus egos, para que le digan doctor, señor presidente, señor ministro, pero que no entendieron nunca que ser ministro es servir, como lo dijo el Rebe. Si quieres ser mayor que alguien, tienes que ser siervo de él. Pero qué lejos estamos de entender qué es ser líder, qué es un liderazgo. Y ahí donde uno se pregunta, ¿será bueno? Miren que Aarón siempre estuvo a la sombra de Moshe. Y por eso es que digo que cuando estaba buscando la información sobre Aarón, hay que buscar mucho, mucho en la literatura para encontrar cosas que realmente nos llenen y nos hagan ver a ese Aarón. A ese Aarón que cometió errores. Porque Aarón, siendo un sádic, era un ser humano, como tú, como lo soy yo, que comete errores. Para algunos, tuvo mucha responsabilidad con el pecado del becerro de oro. Para otros, en los que me incluyo, no. Porque supo llevar al pueblo a que no fuera destruido. Sin embargo, como ser humano, pecó, habló en contra de su hermano Moshe, hizo cosas que desafortunadamente no las debería haber hecho. Pero era un ser humano que siempre, siempre estuvo al frente. Hay algo más hermoso que hizo Aarón, y es que siempre fue honesto, siempre reconoció su error. Cuando el tema del becerro de oro, él tuvo que decirle a Moshe, yo lo hice. Quizás adornó sus palabras, pero asumió responsabilidades. Asumió la responsabilidad aun cuando murmuraron en contra de Moshe junto con su hermana. Pero siempre fue una persona de frente, no de doble cara, sino siempre supo entender cuál era su posición. Nunca estuvo detrás del liderazgo que tenía Moshe. Él sabía cuál era su posición. Incluso cuando su papel como sacerdote, como Cohen Agadol, estuvo en entredicho por Korah y la gente que estuvo al lado de Korah, él mismo, junto con Moshe, se postraron y pusieron sus cargos a disposición, porque ese honor era algo que tenían para no aferrarse a ello, sino que si estaba en la voluntad del Eterno que entregaran esos cargos, Aarón estuvo dispuesto, al igual que Moshe. Aarón nunca se valió de su sacerdocio para sacar ventaja de nada. Nunca. Aún cada Yom Kippur que tenía que él hacer
la ofrenda. Primero lo hacía por él, luego por su familia y luego por el pueblo. Sabía que si no lo hacía de la manera como estaba ordenado, y si no era digno, si no tenía el, el- la santidad para de acercarse al Eterno, iba a morir. Y por eso vivía en santidad y enseñaba santidad. Es por eso que se dice de él que era una persona que buscaba la paz. Porque para acercarnos al Eterno, no lo podemos hacer en contienda, no lo podemos hacer en ira, sino siempre tratar de buscar la reconciliación. ¿Qué más podemos decir de Aarón? Aarón es comparado con el Mesías de Israel. Y aunque sus sacerdocios en este momento son totalmente diferentes, porque el sacerdocio arónico de la orden de Aarón, está suspendido en este momento. Y va a haber un momento en el cual volverá a aparecer. Pero su paralelo es el Mesías en su fusión sacerdotal, ya no como lo hacía Aarón, por esa orden, sino por la orden de Melquisedec, como dice la Escritura. Sin embargo, y si comparamos bien, Aarón tenía que vivir una vida de santidad. Había momentos en que podía tener privilegios, pero también momentos en los cuales tenía que negarse. Tenía que ser el representante del pueblo con el Eterno. Y algo que sucedió después de la revuelta de Korah es el ponerse entre los vivos y los muertos, dice la Torah. Y es allí donde está el papel principal de ese Cohen Agadol de Aarón, de saber que en el momento de ir a tomar el incienso y tomar las brasas y ponerlas en el incensario, no podía cometer el mismo error que habían cometido sus hijos, o si no, él también habría de morir. Es decir, que encontramos en Aarón a una persona capacitada, una persona humilde y una persona que fue capaz de ponerse entre los vivos y los muertos, entre la plaga que estaba matando a los israelitas por la rebelión y el Eterno. ¿Cuánto nos hace falta un Aarón en nuestra vida? ¿Cuánto nos hace falta un Aarón en esta generación? Alguien que se ponga en la brecha, alguien que se ponga en la mitad, que pueda levantar manos santas, que pueda detener una plaga. En este momento no lo tenemos. Tenemos a nuestro Rey y Santo Maestro Yeshua, quien está intercediendo al lado de nuestro Padre Celestial. Pero no tenemos a alguien físico acá. Alguien que veamos que de verdad, con sus palabras, su ruego y su lloro, pueda detener la ira del Eterno. Alguien que pudiera en este momento estar orando y aún ofreciendo su vida para que esta pandemia que tiene azotado por más de ya casi 2 años este mundo, pudiera detenerla. Nosotros confiamos en el Eterno. Sabemos que nuestro Rebe está intercediendo, si no esto sería peor. Pero ¿qué falta nos hace? Un varón como Aarón, que acercara al Eterno con su pueblo, con su gente. Hoy por hoy solamente vemos cualquier cantidad de iglesias llenas, muchas veces con personas en los liderazgos que engañan a toda esta gente, que no son capaces de llevarlos al estudio de la Torá, sino que con promesas falsas los hacen más hijos del infierno, como dijo nuestro Rey. Necesitamos en nuestra sociedad líderes, hombres, mujeres, que gobiernen, pero que gobiernen de una manera como lo hacía Aarón, con verdad, llevando la Torá del Eterno
y la luz de Hashem, gobernando conforme el Eterno quiere que se gobierne, con la luz de la Torá, como lo hacía Aarón, y no como está ahora gobernado este mundo. ¿Cuánta falta nos hace ese Aarón, del cual Coraj habló y del cual Moshe dijo, ¿quién es Aarón para que tú te levantes contra él? ¿Quién es Aarón para que tú lo insultes? ¿Quién es él? Pues mis hermanos, al saber y tratar de responder esta pregunta de Moshe, me doy cuenta que Aarón era un hombre muy grande. Fue un hombre y un sádic de Israel muy grande, en el cual debemos tenerlo en un sitio de honor. Y también qué bueno fuera que lo imitáramos en su forma de ser, en su forma de actuar y en su relación con el Eterno. Que Hashem les bendiga, los quiero muchísimo. Shabbat Shalom. Muchas bendiciones.